Pues bien, vamos a hablar efectivamente acerca de qué son las tablas, o más bien de cómo se desarrolla el formato de una tabla. Incluso vamos a hablar también de cómo desarrollar un formulario. Todo esto en el entorno de la versión de Excel online, es decir, en OneDrive, con la intención de hablar prácticamente de las herramientas colaborativas. Aquí ya vamos a hablar de formato y ahorita vamos realmente a explicar el cómo se hace un formulario. Pues bien, obviamente, seguramente en cualquier trabajo nos vamos a encontrar con esta circunstancia de tener que estar desarrollando muchas tablas que normalmente van a servir como una base de datos. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir es prácticamente todos estamos acostumbrados a que cuando se hace una tabla, literalmente lo que hacemos es ir llenando paso por paso, es decir, por ejemplo, cuando ya tengo, por ejemplo, algunos encabezados, aquí lo que estoy haciendo, si lo van a ver, es sencillamente abrir las columnas para que tengan el espacio adecuado, con colocarme en medio, seleccionar tal cual las columnas y colocarme en medio de ellas. Cuando se hace aquí darle doble clic, lo que ocurre es que se abren en el espacio. Y como decía, pues muchas veces lo que hay que estar haciendo es prácticamente ir llenando de algún modo algunos datos en concreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues nos vamos dando cuenta, es una lista donde se va haciendo, hasta va en orden alfabético, y hay que ir llenando, ¿no? Cada uno de los nombres. Por ejemplo, aquí es el nombre tal cual del candidato, que estamos hablando de una tabla como de candidatos para entrar a trabajar. Se me ocurre, por ejemplo, aquí poner Ana María Guillén López, que a lo mejor ya pertenece a la alcaldía, posiblemente, no sé, déjenme inventar, Benito Juárez, Juárez, y bueno, que ya tiene a lo mejor 27 años, que ya está buscando un puesto, por ejemplo, de supervisora vespertina, y que el reclutador, pues en este caso soy yo, Gustavo Santana, ¿no? Entonces, vamos llenando prácticamente uno por uno. El problema es que de pronto imagínense que este cuadro lo va a tener de una u otra manera pues varios reclutadores. O sea, imagínense que esta tabla. Una cosa que es importante mencionarles es que a veces le podemos dar un formato, porque como se dan cuenta aquí, pues la tabla ahí se ve toda mal hecha. Por fortuna, si yo me meto, por ejemplo, a la cuestión de convertirla en tabla, insertar tabla, me va a dar la posibilidad. Dice, la tabla tiene encabezados, los encabezados son justamente los que están ahí, le vamos a dar a aceptar y entonces ya me va a dar formato. Y obviamente aquí, cuando nos vamos hacia la parte de diseño de tabla, de algún modo podemos buscar algunos estilos. Aquí hay muchos estilos, ¿no? Que si me gusta en azul, que si me gusta que sea medio claro, además, o sea, puedo cambiarla a colores fuertes. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar esto y ya me cambia. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Bueno, obviamente aquí es una lista muy pequeña. Supongo que esta lista puede tener hasta más de 1000 candidatos. Esto cuando se trabaja en una organización. Antes era muy complicado. ¿Por qué? Porque uno tenía que hacer literalmente su Excel y luego enviárselo al compañero para que entonces copiaran y pegaran. Hoy vamos a entender que esto puede ser de trabajo colaborativo. Todos pueden, a través del botón de compartir, tener el mismo Excel y todos van llenando, si es que manualmente se tiene que estar haciendo en este sentido. Y bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que a veces pues podemos estar trabajando al mismo tiempo muchas personas y de pronto pues se van colocando ahí o se van encimando. Son circunstancias que normalmente, pero bueno, pues imagínense que llega alguien más, va a colocar aquí mismo en la tabla literalmente otro candidato. Déjenme ahora poner, vamos a pensar que empieza con la B. Bárbara Lozano Catalán, que a lo mejor ella vive en Izcalli, no, perdón, es Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, que a lo mejor ella pues ya es una mujer grande, que tiene 53 años, que a lo mejor ella quiere ser un operativo de nivel 2, es un puesto tal cual. Aquí ya saben, se despliegan, lo podemos tener, y que pues también aquí reclutadores
Gustavo Santana, ¿no? Ya aparece tal cual, se le pongo el nombre directamente con el autollenado. Y si se van dando cuenta, conforme se va aumentando, cada uno de los candidatos de algún modo va obteniendo el mismo formato. Una cuestión es que si se dan cuenta que al convertirlo en tabla me va a dar aquí ya filtros para poder elegir. Entonces cuando yo me pongo en un filtro, por ejemplo, me despliega que aquí en esta sección que yo puedo seleccionarlos todos, o digo, oye, nada más quiero saber, por ejemplo, quiénes están de Benito Juárez. Y si se dan cuenta, aquí hay algo bien interesante, por ejemplo, hay 2 Benito Juárez, que son de las cosas que pueden suceder. De esto hablaremos posteriormente. Vamos a buscar a Azcapotzalco. ¿Quiénes son de Azcapotzalco? Le digo a aplicar y de pronto ver todos los cambios de todos los usuarios, me da esa posibilidad de que todos estén, y ya nada más me dio Azcapotzalco. Entonces estas tablas son en ese sentido tablas que nos ayudan, nos facilitan en algún momento a poder obtener. Entonces esto es cómo funcionan las tablas. El filtro se quita nada más seleccionando, seleccionar todo. Al seleccionar todo y lo aplicamos, vuelven a aparecer absolutamente. Ahora, como se los comentaba, finalmente hacer esto de esta manera pues conlleva que todo mundo va a estar trabajando. ¿Qué es lo que se recomienda? Cuando hablamos del Excel que está en nuestro escritorio, en nuestra computadora, por ahí existen algunas versiones que permiten generar algunos formularios. Aquí lo vamos a generar utilizando los formularios, que esto es bien interesante, del famoso Forms, que es la parte colaborativa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se van ustedes en la parte superior, en insertar, van a buscar la pestaña de Forms, le ponemos nuevo formulario y fíjense lo que va a pasar. De inmediato los va a llevar, va a abrir justamente este parámetro de Forms. Me voy a regresar al Excel para que vean qué es lo que pasa. En el Excel literalmente se agrega, queda la hoja, acá la hoja donde estamos trabajando, pero se aparece un formulario que se llama Fórmula 1 o Formulario 1. Me aparecen aquí algunos elementos ya que me dan por default, que estos elementos sirven justamente para ir registrando la persona que lo dio de alta, aparece su nombre, sobre todo cuando estamos dentro de una propia organización. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues obviamente lo que tenemos que hacer, que sería un primer trabajo, no tan complicado, pero es que tenemos que agregar tal cual todos los elementos que necesitamos. ¿Cuáles son esos elementos? Me voy a basar en los elementos que vimos, en el Excel, que están dentro de nuestra hoja número 1, es decir, el nombre del candidato, la alcaldía a la que pertenece, edad, puesto solicitado y reclutador. Entonces, uno por uno voy a tener que colocar, agregamos una nueva pregunta, tenemos que asegurarnos que sea texto, y aquí le pongo nombre del candidato, que lo dejamos prácticamente como texto. Después del nombre del candidato decía que es alcaldía de procedencia, colocamos nuevamente una pregunta de texto. La pregunta es alcaldía de procedencia, es decir, ya estamos en el número 2. Agregamos uno nuevo, que es texto nuevamente. Después de la alcaldía de procedencia viene edad. Después viene puesto solicitado. Y por último, el reclutador. Que fíjense lo que voy a hacer en el reclutador, a diferencia de los demás, porque bueno, en todas las preguntas las tendrá que contestar, por ejemplo, si yo soy un reclutador más el otro colaborador que está en otra sucursal, que es otro reclutador, pues aquí vamos a poner como opción. ¿Para qué? Para que en algún momento sea un poco más sencillo, reclutador. Y aquí, por ejemplo, pongo mi nombre, Gustavo Santana. Agregamos al reclutador 2, al reclutador 3, dándole una opción. Y así, si en algún momento hubiera muchos, porque esto va a facilitar a la hora en que los reclutadores estén prácticamente llenando el formulario. ¿Qué es lo que se hace ya que se tiene? Bueno, si nos regresamos en principio a la hoja,
y me voy a la pestaña del formulario número 1, si ustedes se dan cuenta ya se agregaron aquí todos estos parámetros que no estaban antes. Entonces esto se va convirtiendo prácticamente en una base de datos. Cuando recopilamos la información, recopilar las respuestas, pedimos aquí copiar tal cual la liga, me voy a otra pestaña, copio la liga y me lleva ya al formulario de las respuestas. Entonces imagínense que yo pongo, vamos a agregar un candidato, ¿no? Y vamos a poner un nombre primero que les parece, ponemos Cristian Cortés Hernández. Ese es el primero, que a lo mejor él viene justamente de la alcaldía de Coyoacán, que tiene la edad de 37 años, nada más lo ponemos como número, puesto solicitado, vamos a poner aquí que está como director de diseño, y lo estoy reclutando yo, ¿no? Entonces, enviamos y ya se fue. Imagínense que ahora entra en otro lado, en otra ciudad, en otra sucursal, pues otro reclutador, el reclutador 1, ¿no? Y él va a reclutar, por ejemplo, a Guillermo Vital Hernández, que él viene de la Gustavo A. Madero, que él tiene 41 años y que él quiere ser gerente de retail. Y que el reclutador 2 fue quien lo generó, enviar. Obviamente aquí es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque los reclutadores van literalmente aumentando. Y digo, estoy hablando aquí de una base de datos en el sentido, pero imagínense que fuera una base de datos que tuviese que contener ventas. Con que ellos lo vayan agregando, porque obviamente se tiene que hacer tal cual de manera manual, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí ya apareció, si se dan cuenta, pues los nombres, o sea, automáticamente me va dando tal cual el contenido. Entonces, esta es la forma en la cual hacemos una tabla que viene en este sentido, que, bueno, lo vamos capturando aquí directamente dentro de la hoja de Word, o bien lo vamos a llenar a través de un formulario que está en línea y que esto me permite, insisto, prácticamente el conjuntar información de personas que físicamente no están en el mismo lugar.